Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda sesión de este seminario técnico online organizado en el marco del proyecto Life City Adapt 3, que ya presentamos en la primera sesión. La sesión de hoy se centrará en la adaptación al cambio climático en la práctica. Ya hicimos el otro día una revisión del marco teórico, de cuál es la situación en el contexto legal y político en la Unión Europea y también cuáles son las tendencias globales que se están observando respecto al cambio climático. Y hoy vamos a tratar pues, cuáles son la tipología de las acciones de adaptación, qué soluciones se han probado en el Life City Adapt 3 y qué aprendizajes y consejos podemos daros desde nuestra experiencia. Y luego también he puesto muchísimos ejemplos de plataformas, bases de datos y herramientas que nos parecen interesantes y que también hemos ido recopilando durante estos años trabajando en el proyecto y en las diferentes sesiones técnicas y experiencias y sesiones de networking también con otros proyectos que hemos podido organizar. Bueno, en primer lugar, la verdad es que el otro día no hicimos la introducción de lo que es la adaptación al cambio climático. Creo que si os habéis apuntado a este curso es porque estáis interesados en el tema y sabéis lo que es, pero bueno, muchas veces, incluso en los medios, se confunden los conceptos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de mitigación al cambio climático, siempre estamos hablando de acciones que reducen las emisiones, que se ocupan de atajar las causas del cambio climático. Sin embargo, cuando hablamos de adaptación, estamos abordando los impactos, sabiendo que hay unas emisiones y esas emisiones tienen unas causas, intentando minimizar todos esos impactos. Entonces, pueden haber muchas acciones de este tipo para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y de las infraestructuras ante el cambio climático. Algunas de ellas pues, pueden ser actuar sobre las infraestructuras, poniendo las nuevas infraestructuras en sitios más seguros o teniendo en cuenta todos los impactos que puede haber y adaptando las infraestructuras que ya están localizadas en lugares vulnerables a los efectos que puedan darse. También estaríamos hablando, por ejemplo, de acciones de restauración paisajística, de reforestación o de restauración de suelos o reforestación de bosques. Incluso podríamos hablar también de la investigación. Al final sabemos que va a haber unos impactos con el cambio climático y para reducir la vulnerabilidad tenemos que conocer muy bien cómo van a ser, dónde van a impactar. Entonces, todas las acciones de investigación sobre las posibles catástrofes o el comportamiento de la temperatura ayudarán a adaptar las ciudades al cambio climático. También poder disponer de un cultivo flexible y variado para estar preparado ante cualquier catástrofe natural o aplicar medidas de prevención y precaución, como por ejemplo con el desarrollo de planes de evacuación, de planes sanitarios para la prevención, por ejemplo, de las epidemias. Y cuando hablamos de tipología de acciones de adaptación, podemos hablar de muchas formas de clasificarla, pero creo que la más fácil y la más intuitiva es clasificarlas en función de la amenaza climática. Entonces podríamos, sobre todo las principales, hablar de acciones para enfrentarnos a sequía, también para enfrentarnos a las elevadas temperaturas o a las olas de calor, a las lluvias torrenciales y a las inundaciones o a los vientos fuertes. Y aquí, como es imposible tratar cada una de estas acciones, y porque hay muchísimas, y incluso dentro de cada una de ellas muchas formas de abordarlas, os he puesto como una base de datos que creo que también os puede servir de inspiración sobre tipos de acciones que podéis elegir o que podéis poner en marcha para abordar todas estas amenazas. Cuando hablamos de elevada temperatura o olas de calor, pues por ejemplo, todas las acciones que tengan que ver con la mejora del uso eficiente del agua, la puesta en marcha de un plan de protección contra incendios, la mejora de la planificación y la gestión forestal, rehabilitación de ecosistemas forestales. Bueno, no voy a leer una por una porque he puesto bastantes, pero, pero sí que quería que aquí en esta presentación tuvierais como una lista, pues por si en el caso de que queráis abordar cualquiera de estas amenazas en vuestro municipio, os pueda ayudar
a saber de dónde partir. Pues, por ejemplo, con las olas de calor podríamos hablar también de uso de materiales reflectantes en tejados o fachadas, tejados verdes, creación de rutas para el alternativas para el transporte público, uso de materiales para mejorar el enfriamiento de los pavimentos. Sobre todo de olas de calor hay muchísimas y luego también os voy a poner, bueno, os voy a hablar de una guía que sacará próximamente la Federación Española de Municipios, que es dirigida a ayuntamientos para que puedan desarrollar sus propios planes municipales para adaptarse a las olas de calor. Entonces ahí, además hemos participado dándoles asistencia externa en Eurovértice en este o sea, en el desarrollo de esta guía. Y ahí, además de tener una guía sobre cómo como ayuntamiento podéis redactar este tipo de planes para estar más preparados, también contaréis con muchos ejemplos y con ejemplos de cosas que podéis hacer, con una herramienta también para elegir cuáles son las más apropiadas y priorizarlas y sobre buenas prácticas que han hecho otros ayuntamientos. Como veis, hemos incluido bastantes. Todo esto viene de una guía que se hizo en el Life Adáptate y que contiene un poquito más de información sobre todo esto. Sobre la sequía, pues lo mismo, estaríamos hablando de desarrollo de una red de abastecimiento, de agua malla microsectorizada, puesta en marcha de plan de protección contra incendios también. Muchas se repiten, como veis, muchas al final son acciones que ayudan a enfrentarse a distintas amenazas climáticas. Y esto, pues cuando tengáis la presentación podréis revisar mejor cada una de ellas y si tenéis dudas sobre alguna también podéis escribir. Y pasando a las soluciones del Life City Adapt 3, aquí también se ve muy claramente en las acciones que se han escogido en los 4 municipios que participan en el proyecto, que muchas de ellas abordan peligros comunes, amenazas climáticas comunes, pero lo hacen siguiendo diferentes enfoques. Y esto me parece interesante y creo que ha sido una conclusión muy buena del proyecto, que hacen falta soluciones muy específicas para cada problema. No podemos elegir el mismo tipo de parque o el mismo tipo de soluciones, por ejemplo, para estabilizar taludes en municipios muy distintos, porque al final los problemas suelen afectar de forma muy concreta a cada lugar, incluso dentro de un municipio, e inciden de distinta manera en cada una de sus zonas. Entonces, en las soluciones del Life City Adapt 3 se han tratado peligros comunes que pueden ser comunes también en muchos de vuestros municipios, como son, por ejemplo, el aumento de las temperaturas y de la frecuencia de la intensidad de olas de calor, las inundaciones, la escasez de agua y las sequías y la disminución de la biodiversidad. Y se han usado distintos enfoques para abordar estos peligros, pues creando sombras, renaturalizando espacios, mejorando la permeabilidad del suelo y también estabilizando el terreno. Todo esto que os decía se ha resumido en una guía que podéis encontrar en la página web del proyecto, que se llama Diferentes enfoques para problemas comunes de adaptación al cambio climático. Entonces aquí hemos visto cómo para problemas comunes en los distintos municipios han usado distintas soluciones y algunas recomendaciones y algunos consejos que hemos adquirido de esa experiencia y que pueden ser útiles también para otros municipios. Y ahora quería hablaros de las acciones piloto que se han probado en el proyecto Life City Adapt 3. Como os decía el otro día, este proyecto lo conforman, además de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, de la Universidad de Murcia y de Eurovértice, 4 ayuntamientos en los que se han realizado acciones piloto de adaptación urbana al cambio climático que han sido cofinanciadas con empresas locales. En Alcantarillas se ha desarrollado una plataforma multimodal, que es peatonal y ciclista, por eso se llama multimodal, sombreada durante todo su recorrido y adaptada al cambio climático mediante el uso de pavimentos permeables. En Lorquí se han implementado acciones para consolidar y poner en valor los cabezos urbanos. Lorquí tiene una configuración muy específica que os explicaré un poquito más ahora más adelante. Y entonces se han diseñado algunas soluciones basadas en la naturaleza para intentar estabilizar
las particularidades de estos cabezos. Y también se ha restaurado una casa cueva. Lorquí tiene muchas casas cueva en su centro histórico y se han puesto en marcha soluciones más sostenibles para poder remodelarlas. En Molina de Segura se han hecho 3 acciones. En primer lugar, se va a hacer una edificación ecológica y multipropósito. También se ha adaptado un parque urbano al cambio climático mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible y mediante la reforestación con plantas autóctonas. Y se ha creado un proyecto de senda urbana adaptada que conectará la edificación con el parque. Y en Reggio Emilia se ha aplicado un tipo de parque que esté más adaptado al cambio climático y que se basa en una técnica japonesa de creación de microhábitats y van a intentar monitorear cómo eso reduce el efecto de la isla de calor. Voy a pasar a explicaros cada una de ellas así brevemente. En primer lugar, en Alcantarilla. Supongo que muchos de vosotros conoceréis Alcantarilla, pero aquí hemos puesto una imagen aérea para aquellos que no la conozcan. Alcantarilla tiene un centro urbano y tiene un polígono industrial muy importante, uno de los mayores de España. Y sin embargo, pese a que están muy cerca, en distancia, no están conectados por ningún tipo de vía sostenible. No se puede, nadie se puede desplazar de forma ni andando ni en bici. Si, por ejemplo, trabaja en el polígono industrial y vive en el centro urbano, aunque sea una distancia muy corta, no hay forma de ir si no es con coche. Entonces, lo que se ha hecho es un proyecto de recorrido que unirá la Plaza Adolfo Suárez en el centro urbano del municipio con el polígono industrial oeste. Esta senda será sombreada y adaptada. Se han diseñado como distintas configuraciones de plataforma dependiendo del espacio y de las características de las distintas zonas de este recorrido. Como veis, este ha sido el recorrido que se ha elegido y ahora mismo con la financiación que hemos recibido con el proyecto se ha podido construir simplemente un trocito y ahora están pues buscando más financiación para seguir construyendo el resto de la vía. Aquí os muestro algunas imágenes de cómo ha quedado. Y aquí también veis el ejemplo a una opción que se puede elegir cuando no tenemos espacio para plantar árboles. Estos ellos le llaman árboles urbanos y en realidad son como estructuras de madera que generan sombra y que ocupan menos espacio. Es verdad que al principio no estaban dando los resultados esperados porque la sombra no era suficiente y lo que han hecho ahora ha sido plantar, esta imagen es del año pasado, pero ahora mismo ya han crecido bastante las plantas trepadoras. En los parterres se han colocado algunas plantas trepadoras y estas plantas pues, van a ayudar a que la superficie de sombreado sea mayor. También estos parterres, este pavimento es permeable, entonces todo el agua se recoge y sirve para regar los parterres que están en un lado. El hormigón que se ha usado tiene alta capacidad drenante y se han hecho también pruebas de permeabilidad y se ha comprobado después de episodios de inundaciones que se vivieron el año pasado que reaccionan bien, según lo esperado. Y la plataforma también la plataforma ciclista se ha usado también hormigón poroso. Además, como no se podía colocar farolas durante todo el recorrido, se ha usado pintura fotoluminiscente que absorbe la luz solar durante el día y durante la noche se ilumina y así están claros los límites de la plataforma. En la imagen de la derecha veis otra vez estos árboles urbanos que llaman ellos y aquí también se ha colocado unas macetas y se han plantado también plantas trepadoras. Si queréis más información sobre cualquiera de las acciones que voy a comentar hoy, también podéis poneros en contacto con nosotros si queréis tener los proyectos completos o si queréis algún tipo de detalle más sobre los materiales que se han usado.
Y además ahora una prueba de que este modelo desarrollado de cofinanciación con las empresas funciona es que se ha recibido dinero de otras 2 empresas locales, aparte de la acción que ya estaba planeada dentro del proyecto inicialmente, para poder poner en marcha una segunda acción piloto. Entonces, se ha aplicado una nueva solución, que es una cubierta verde, que estaba ya planeada dentro de un proyecto piloto del Plan Regional de Cubiertas Verdes, y se ha podido financiar así el aislamiento térmico de la cubierta. Entonces, se van a probar distintas combinaciones de plantas autóctonas y se va a monitorizar cómo es la evolución del crecimiento y del funcionamiento de cada combinación, y así poder crear como un modelo de cubierta verde que puede funcionar en la región de Murcia. También tienen un mecanismo de riego inteligente instalado para que puedan recoger el agua de lluvia, almacenarlo y luego emplearlo para regar. Pasamos al orquí. El orquí, como os decía, tiene unas características bastante especiales que no sé si conocéis. Es un municipio que el centro su centro urbano está localizado encima de unas colinas margosas que son muy inestables, y además estos cabezos sufren bastante desplazamientos. Gracias también al proyecto hemos podido instalar piezómetros y se ha podido ver como piezómetros e inclinómetros, y se ha podido ver los desplazamientos que estos cabezos sufren, y también pueden estudiar los niveles de agua. Entonces, lo que pasa al tener un terreno tan inestable es que cada vez que hay algún fenómeno extremo sufren muchísimo. Y además, muchas viviendas que están localizadas en esta zona tienen parte de la vivienda está instalada dentro de los cabezos. Entonces, pues, tienen muchísimo peligro y sufren muchísimos daños pues, constantemente. Entonces, lo que se ha planificado para el caso del orquí son acciones para poder frenar la degradación progresiva de los cabezos. Para esto, como os decía, se ha hecho un estudio geotécnico, incluyendo también la instalación de piezómetros e inclinómetros. Se han estabilizado algunas pendientes y se ha reformado una casa cueva. Las acciones de estabilización de pendientes y de recuperación de laderas se han hecho en estas 2 calles, y se han instalado geoceldas, se han plantado especies arbustivas y herbáceas. También se ha colocado geotextil y se han colocado algunos muros de gaviones también. Los muros de gaviones lo podéis ver aquí muy claramente. En la imagen de la izquierda podéis ver cómo estaba la calle Cuesta del Catecismo inicialmente. Como veis, las soluciones que estaban diseñadas y que estaban colocadas en esta calle no eran muy aptas para esto que os he comentado, para los movimientos de los cabezos. Al final, es un terreno que se está moviendo constantemente, y entonces estaba pues en bastantes malas condiciones. Se generaban grietas, el pavimento estaba también en bastante mal estado, y se ha optado por cambiar estos muros tan rígidos por unas soluciones más flexibles, que son de gaviones. Entonces, estos muros no se agrietan, y se han colocado en los taludes, que también estaban bastante erosionados, geomallas, y se ha hecho hidrosiembra para poder estabilizarlos. Aquí veis el estado de la casa cueva que se ha recuperado gracias al proyecto. Era una casa, se ha usado esta casa porque fue cedida al ayuntamiento porque estaba en muy mal estado, y además es que se ha ido descubriendo según el proyecto la casa, porque al principio se pensaba que solo tenía una estancia, y según se ha ido recuperando pues se han ido descubriendo todas las estancias que esta casa tenía y que estaban sepultadas después de todos los movimientos del terreno. Entonces, lo que se ha hecho ha sido pues, retirada de tierras. Se ha aprobado una nueva solución mediante refuerzo estructural y bóvedas de ladrillo y muros de contención. Y además se han revestido los paramentos verticales con mortero de cal, ejecución de soleras mediante hormigón de cal, y además también la cal es un material mucho más sostenible
que lo que se venía usando en otras restauraciones de casa cueva, de casas cuevas del municipio. Entonces también ahora, después de este proyecto, estamos viendo que se está siguiendo la misma técnica para restaurar otras casas cueva pues a partir de esta experiencia. Aquí veis la diferencia también respecto al agujero, porque al fin, la casa cueva se descubrió porque se abrió un agujero en el suelo y también os parecía esta imagen muy simbólica. Y aquí podéis ver cómo ha quedado. ¿Os acordáis de esa primera imagen sepultada? Pues este ha sido el resultado de la casa cueva. Como veis, esta es la estancia principal y luego de ahí salen otras dos estancias. También en toda la entrada de la cueva se ha habilitado con suelos de hormigón de cal también. Y luego en uno de los cabezos se ha creado un mirador con sombra también, que también aquí se han colocado trepadoras, igual que en Alcantarilla, y se han hecho también, se han restaurado estas escaleras que tenían el mismo problema, estaban con muros de hormigón y ahora se ha optado pues, por unos muros más flexibles y más adaptados a las condiciones del municipio. También se me olvidó comentar que la calzada se ha sellado mediante una mezcla bituminosa, porque aquí, al contrario de lo que pasa en otros municipios, que se quiere tener pavimentos permeables para que no se acumule el agua en el terreno, es verdad que en el caso del Orquí, al tener un terreno tan inestable, interesa lo contrario. Por eso os decía que es muy importante diseñar soluciones específicas para la casuística del lugar donde se están aplicando. La solución del Orquí no será aplicable para otro municipio si no tiene las mismas características geológicas y las mismas características ambientales. Pasamos a Molina. En Molina se han hecho tres acciones. Se ha diseñado una casa bioclimática que quiere funcionar como aula también como ejemplo de vivienda adaptada al cambio climático. También se ha reforestado y se han colocado sistemas urbanos de drenaje sostenible en el Parque Nelson Mandela y se ha diseñado una senda para que en el futuro se pueda conectar a ambos espacios, que son pues, dos pulmones verdes del municipio de Molina. Aquí veis el estado de la casa en estos momentos, es la imagen de arriba, ahora mismo es un invernadero que está localizado en el Parque de la Compañía y se ha diseñado un proyecto de casa bioclimática. En esta casa se pretende con poco presupuesto hacer un modelo de cómo podría hacerse una casa ecológica. Entonces se mostrarán en las paredes distintos tipos de materiales de cercanía que va a tener como la pared al descubierto para que también la población pueda ver cómo son esos materiales y pueda aprender un poco de dónde se obtienen, que todos van a ser del entorno de la región de Murcia. También se van a usar vigas de madera y, y también va a estar la casa un poco sobre el terreno y va a tener, o sea, un poco elevada y va a tener por debajo también una zanja de infiltración, un sistema urbano de drenaje sostenible para que no sufra tras las inundaciones. El problema que ha habido con esta casa es que, pues como seguro que muchos de vosotros sabéis, los últimos años hemos vivido un incremento muy, muy fuerte de los precios de la construcción y ha habido muchos problemas con la licitación. Al final la casa se contrató, pero bueno, hemos tenido ahí ciertos retrasos y estamos esperando a ver si puede terminarse, bueno, puede empezarse y terminarse la obra antes de que acabe el proyecto. Esperamos que sí. Luego tenemos aquí una imagen aérea del Parque Nelson Mandela. Como veis, estaba bastante desnudo, el suelo estaba bastante desnudo y aquí no podéis apreciar la pendiente, pero tiene una pendiente bastante elevada. Entonces, lo que pasaba, una de las calles que atraviesan el parque se llama la Avenida del Chorrico. Y os podéis imaginar por qué se llama la Avenida del Chorrico, porque en las inundaciones esa calle pues arrastra, o sea, desplaza muchísima agua. Entonces, cada vez que llovía, el parque quedaba destrozado. Lo que se ha aplicado aquí
son distintos tipos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, zanjas de infiltración y pozos de infiltración y cunetas vegetadas. Y de esta forma, en las últimas inundaciones hemos visto que los daños que se producían antes de las actuaciones no se han repetido. O sea que estamos muy satisfechos con cómo están funcionando. También se ha reforestado el parque con bastantes especies arbustivas y arbóreas y se han retirado algunas especies invasoras. Y luego la senda urbana, como os decía, por ahora no se está ejecutando, se ha hecho el proyecto, pero lo que ha desarrollado el proyecto son distintas opciones, teniendo en cuenta el recorrido, distintas opciones que podrían aplicarse teniendo en cuenta distintas especies y distintas soluciones, como por ejemplo reducir el aparcamiento o aumentar el tamaño de los alcorques. Y por último, en Reggio Emilia se está desarrollando un nuevo modelo de parques urbanos adaptados. Entonces, se han elegido 4 parques del municipio que sufrían mucho, o sea, que tenían un impacto muy grave en las islas de calor, o sea, el efecto isla de calor. Entonces se han aplicado 4 tipos de dispositivos ambientales, le llaman ellos. Unos son los microbosques, que está basado en un modelo japonés, el modelo Miyawaki. Otros son los setos campestres, que es instalación de setos imitando la separación que se sigue muchas veces en campos agrícolas, por ejemplo, para delimitar la propiedad. Y al final el municipio también está localizado en un área que tiene mucha importancia agrícola. Entonces se están imitando esas configuraciones en el centro urbano, en lugares donde no se puede poner un parque o no se puede plantar un árbol. También prados de hierbas, de distintas herbáceas, también características de la región. Y luego hileras de árboles en zonas a lo mejor lineales donde no hay mucho espacio o, por ejemplo, alrededor de vías. Entonces, de esta forma se está diseñando el modelo de parque perfecto para adaptarse a las islas de calor. Y aquí veis algunas imágenes de cómo están resultando la evolución de estos parques. Los microbosques se han delimitado con malla, o sea, con unas verjas de madera para que la población también entienda lo que está pasando ahí. Y se han puesto también carteles explicando lo que se está haciendo y cuáles son las ventajas. Y la imagen de en medio es una imagen del Prado en primavera. Y la población, la verdad, que es que también estaba muy satisfecha con cómo evolucionaba, pues porque al final había muchas flores y el parque también estaba muy bonito. Y aquí veis, esta publicación la estamos traduciendo al castellano y al inglés. Ahora mismo está solo disponible en italiano, pero también si estáis interesados en este tipo, en esta solución, podemos mandárosla. Aquí se explica las ventajas de cada uno de estos dispositivos y también las características del microbosque, que como os decía, se está haciendo ahora un piloto porque no ha sido muy probado en Europa todavía, es un modelo japonés. Sí que se han hecho investigaciones que demuestran su efectividad en otras zonas, se han hecho algunos estudios en Holanda, me parece, y sí que habían sido positivos. Y ahora sé que en España también se ha hecho en Cádiz y me parece que en Getafe y no sé si en algún pueblo de Valencia también se ha probado. En Lorquí están ahora estudiando para replicarlo también. Y las características que tienen estos microbosques es que es muy poco espacio, son unos 200 metros cuadrados y sin embargo en este espacio tan pequeño se colocan plantas con un marco de plantación muy pequeño, o sea, se colocan unas 3 plantas por metro cuadrado y muchísima variedad de especies, unas 30 especies en cada microbosque. Y de esta forma, con esta densidad de plantación,
al final por selección natural muchas plantas van diferenciándose y va creándose como un microbosque de cómo evolucionaría eso en la naturaleza. Y se supone que las pruebas que se han hecho es que de esta forma se reduce mucho el mantenimiento y se produce un crecimiento mucho más rápido. Y bueno, aquí ya pasamos a la verdad es que hoy estoy yendo muy rápido. Pero bueno, así tenemos más tiempo si queréis debatir. Os he puesto muchos ejemplos de plataformas y de bases de datos, pero creo que también esto es casi más interesante que investiguéis vosotros porque no podemos ahora bucear en cada una de ellas. Esto, como os decía, pues os lo enviaré cuando pueda. Y, bueno, ahí podéis ver. Aquí la plataforma Climate Adapt es bastante interesante y podéis encontrar muchísimos recursos de adaptación al cambio climático, pues de políticas europeas, también una base de datos muy interesante con muchísimos ejemplos. Es verdad que la página tiene tanta información que también es fácil perderse en ella, pero está muy bien. Aquí a nivel España también tenemos la plataforma Adapteca, que también tenéis muchísimos recursos, tenéis el visor de escenarios de cambio climático que también se puede analizar, seguro que ya lo conocéis, pero se puede analizar los escenarios de cambio climático previstos por municipio y también podéis encontrar muchísimos casos prácticos. También os he colocado la Red de Ciudades por el Clima, que pertenece a la Federación Española de Municipios. Aquí tenéis muchísimas buenas prácticas, ejemplos y guías relacionadas con el cambio climático en España, sobre todo aplicadas a España. Aquí también os he puesto algunos informes en español y otros en inglés, pero bueno, para quienes habléis inglés también. Un informe con 10 casos de estudio de cómo Europa se está eh, adaptando al cambio climático, que tiene ejemplos interesantes. También me parecen muy interesantes los resultados, las herramientas y las guías que se están produciendo dentro del proyecto Life Nadapta y del proyecto Life IP Clima. Estos dos proyectos son proyectos Life integrados, que son eh, el Nadapta es para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climático en Navarra y el IP Clima es para hacer lo mismo en el País Vasco. Luego, también muy interesantes los recursos y sobre todo el canal de YouTube tiene recursos muy, muy interesantes del Live Vía de la Plata de Salamanca. Creo que por aquí tenemos también a Beatriz del Ayuntamiento de Salamanca y sobre todo os recomiendo mucho el canal de YouTube porque tienen muchos recursos divulgativos que os pueden resultar interesantes si queréis. El otro día hablábamos también de la importancia de la comunicación y de cómo concienciar a la ciudadanía y tienen vídeos muy, muy bien hechos y muy interesantes y también otros vídeos más científicos que también son muy interesantes. Luego, las guías de soluciones, otras guías basadas en de soluciones basadas en la naturaleza de otros proyectos europeos, de proyectos Horizonte Europa y una guía resumen también europea. Luego, otro ejemplo de Cieza, que Cieza, no sé si conocéis lo que están intentando hacer respecto a la biodiversidad, pero están ganando bastantes premios porque quieren cambiar el paradigma de la gestión del arbolado. O sea, entienden que durante muchos años se han plantado especies erróneas y se han podado de forma errónea, teniendo en cuenta pues, nuestras características climáticas y las necesidades del arbolado y la salud del arbolado. Entonces, están intentando hacer una ciudad biofílica, una ciudad que evoluciona en torno a la naturaleza. Y ellos lo llaman del árbol placebo al árbol medicina. Y han sacado también un vídeo divulgativo
que me parece muy interesante, que es como una conversación entre el equipo municipal y la ciudadanía, explicando los beneficios que toda que- ¿Beatriz? Perdón. Hola, hola, has puesto el micrófono, no sé si Ah, quieres decir perdona. algo. No, no, perdona, perdona. Vale. El ejemplo de fiesta, también este vídeo me parece muy interesante si queréis echarle un vistazo. Como os decía, próximamente se va a publicar unas recomendaciones para la elaboración de políticas municipales y planes locales de actuación ante las altas temperaturas extremas. Esto es un trabajo que hemos desarrollado para la Federación Española de Municipios y la Española de Ciudades por el Clima. Y, y es muy interesante porque además de dar una guía a los municipios de cómo pueden desarrollar su plan municipal, que sea más específico, además de que existan planes autonómicos y recomendaciones autonómicas, al final, como muchos de estos impactos se viven más a nivel local y dependen de las casuísticas locales, se ha creído necesario pues, empezar a que sobre todo los municipios que sufren más los efectos de las islas de calor puedan tener una planificación más específica. Y esta guía espera publicarse muy prontito, ya está casi terminada, así que bueno, os hago ahí un poco de spoiler. Aquí os he puesto muchísimos ejemplos que me parecían interesantes de la plataforma Climate Adapt, que como os decía, pues no, no vamos a ir uno por uno, pero bueno, cuando os pase la presentación, son bastante variados. Algunos son más específicos pues, de reducción el efecto del impacto de las inundaciones, de, pues, de otros más relacionados con, por ejemplo, he puesto uno también como, no me acuerdo quién preguntaba el otro día en la primera sesión, bueno, no preguntaba, comentaba la importancia de actuar en los patios escolares, también he puesto algún ejemplo, y también alguno de comunicación y de planificación urbana. Luego también Eurovértice fue socio del proyecto Life Adáptate, que también participaban varios municipios de la región de Murcia y otros municipios de otros países europeos. Y se hicieron bastantes guías interesantes. Una guía para la elaboración de planes de acción para el clima y la energía, otra guía de adaptación de las políticas locales a las necesidades del cambio climático y también una guía muy interesante para ayuntamientos, que es un modelo de ordenanza para integrar el cambio climático en procesos de autorización y gestión del planeamiento urbanístico y en la concesión de licencias de obra y de actividad, que también podréis descargar en este enlace. Y luego, dentro del proyecto Life City Adapt 3, pues, se ha hecho una guía de adaptación al cambio climático para empresas en el marco de la RSC, un modelo de acuerdo de colaboración entre empresas y entidades locales, la guía que os comentaba antes de distintos enfoques para problemas comunes de adaptación, la metodología multicriterio que presenté en la sesión anterior, fichas técnicas de las acciones piloto y luego también se lanzó un concurso de ideas para la ejecución de un proyecto local de adaptación al cambio climático y bueno, también hemos colgado las bases por si es interesante para alguna región o para algún ayuntamiento que quiera lanzar un concurso de ideas similar, aunque no sea, en este caso, este concurso de ideas fue lanzado por la Federación de Municipios de la región de Murcia a todos los municipios de la región, pero también las bases pueden servir de ejemplo si queréis lanzar algún tipo de concurso de ideas, tal vez a nivel municipal. Y por último, quería terminar. El año pasado estuvimos presentando el proyecto en la Conferencia Europea de Adaptación al Cambio Climático en Dublín y nos presentaron bastantes plataformas y herramientas que me parecieron muy interesantes. Entonces, todas ellas están en inglés, pero hay bastante variedad y la verdad es que algunas de ellas son muy interesantes. Aquí os he puesto las del proyecto Reach Out Cities, pues tenéis modelo de colaboración colectiva para el mapeo de peligros climáticos, diagramas de impacto de cambio climático, herramienta ciudad resiliente al clima, herramienta Fluid Adapt. O sea, hay muchísimas que yo todavía no me he parado a ver cada una de ellas, pero por la descripción me parecen bastante interesantes.
También la otra herramienta de Deltares, también sobre cómo hacer ciudades más resilientes. También os informo que esto no sé si sois conscientes, pero si sois firmantes del Pacto de las Alcaldías, tenéis una herramienta para medir la calidad del aire que se habilitó en febrero del año pasado y que ya está disponible si entráis desde el perfil del ayuntamiento. Y aquí os he dejado pues otra herramienta de visualización de la ruta hacia la resiliencia, que es derivada de otro proyecto europeo.